El Seminario Teológico de Dallas es una institución que ha dado a luz a grandes predicadores, maestros y teólogos de la gracia, empezando por el fundador del seminario, Lewis Perry Chafer. Charles Riley es otro de los nombres importantes de teólogos de la gracia que ha dado el Dallas. Saint Hodges es otro más. Y uno de ellos, probablemente uno de los más populares, es el Dr. Charles Swindoll. Charles Swindoll fue presidente del seminario de Dallas entre 1994 y el 2001. El énfasis del pastor Swindoll fue la práctica de las disciplinas espirituales y la formación de estudiantes con un corazón como el de Cristo. Sirvió junto a Dwight Pentecost como asistente en la Iglesia Bíblica de la Gracia en Dallas. Recientemente le ha sucedido en el pastorado uno de mis profesores, el Dr. Jonathan Murphy, y en este programa quiero darle lectura a uno de los capítulos más importantes de su libro bestseller titulado El despertar de la gracia. Muy probablemente tenga usted una copia de este libro y si no la tiene, le recomiendo que vaya por una. Estás escuchando el podcast de Romanos 1:16 con J.P. Martínez y te invito a acompañarme en la lectura del capítulo 3 de la obra de Charles Swindoll, El despertar de la gracia, titulado ¿No se corren riesgos con la gracia? El Dr. Swindoll escribió: Yo crecí en el seno de una familia que creía en la gracia. Estudié en un seminario que sostenía el principio de la gracia. He enseñado acerca de la importancia de vivir en la gracia en cada uno de los lugares donde he vivido. Es un mensaje bien recibido, porque se adapta a cualquier sitio geográfico, a cualquiera. En todos los lugares que he visitado, he observado un común denominador. La mayoría de las personas añoran ser libres, odian vivir esclavizadas, quieren la libertad, pero sin embargo, muchas de ellas no tienen la menor idea de dónde buscarla o cómo encontrarla. No hay nada mejor que una adecuada comprensión de la inigualable gracia de Dios para alcanzar ese anhelo de libertad. Dios me ha llamado a proclamar su gracia. Pero ¿no resulta arriesgado? ¿No habrá quienes se excedan en su uso de la libertad? ¿No se arriesga el pastor de la congregación a que algunos de los miembros de su rebaño se tomen libertades ilegítimas si presenta el mensaje de la gracia con el mismo entusiasmo con que yo lo estoy presentando en este libro? ¿No podría un despertar de la gracia conducir a un abuso de la gracia? Antes de responder a estas preguntas, lo invito a viajar conmigo a través del Océano Atlántico. De entre todos los países del mundo, Inglaterra está entre los países que se consideran más circunspectos. Estando allí, he observado que no se hace demasiada propaganda de casi nada en las Islas Británicas. Y quizá el cristianismo evangélico sea allí tan conservador como en cualquier lugar del planeta. Para añadir solo una cosa más, pocos ministros podrían considerarse tan conservadores como el fallecido Dr. Martyn Lloyd-Jones, pastor durante décadas en la Catedral de Westminster. El Dr. Lloyd-Jones era un expositor bíblico de primera categoría. Sus exposiciones representan la posición conservadora en su más alto grado. Durante 12 años antes de jubilarse y hasta el día que finalizó su ministerio, este hombre enseñó el libro de Romanos en el tradicional púlpito de la Catedral de Westminster. Algunos dirían que sus sermones eran tediosos, pero nadie podría haber dicho que eran improvisados o carentes de coherencia. Y sin embargo, nada menos que Martyn Lloyd-Jones dijo muy claramente que predicar acerca de la gracia no solo es riesgoso, sino que cuando hay quienes llevan la libertad a extremos poco sabios, eso mismo es en sí una prueba de que el pastor está verdaderamente predicando la gracia de Dios. Afírmese bien mientras leemos sus comentarios acerca del comienzo del capítulo 6 de Romanos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Lloyd-Jones escribió, cito, Si es realmente cierto que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, entonces, ¿vamos a continuar en el pecado para que la gracia sobreabunde?
En primer lugar, permítame hacer un comentario, que para mí es importante y vital. La verdadera predicación del Evangelio de salvación por gracia, y solamente por gracia, siempre conduce a la posibilidad de que se le impute este cargo. No hay mejor prueba para saber si un hombre está realmente predicando el Evangelio de salvación del Nuevo Testamento que esta, que algunas personas malinterpreten el sentido de la gracia y digan que al haber sido salvadas por gracia, ya no importa qué hagan, que pueden seguir pecando todo lo que quieran, porque de esa manera redundará en mayor gloria para la gracia. Esta es una auténtica prueba de la predicación del Evangelio. Si mi predicación y presentación del Evangelio de salvación no corren el riesgo de esa mala interpretación, entonces no es el Evangelio. Permítame mostrar lo que quiero decir con esto. Si un hombre predica la justificación por las obras, nadie plantearía nunca esta pregunta. Si la predicación es, si quieres ser creyente y si quieres ir al cielo, debes dejar de cometer pecados, debes hacer buenas obras, y si lo haces de manera regular y constante, y si no fracasas y siempre perseveras, serás un creyente, estarás reconciliado con Dios e irás al cielo. Obviamente, si alguien predicara de esta forma, nunca se expondría a una mala interpretación. Nadie le diría, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? Porque el énfasis de la predicación es ese, que si continúas pecando, con toda seguridad serás condenado, y solo puedes salvarte si dejas de pecar. De manera que esa interpretación errónea nunca podría surgir. Nadie jamás ha presentado ese cargo contra la Iglesia Católica, pero en cambio, sí se lo plantearon a menudo a Martín Lutero. De hecho, era precisamente lo que la Iglesia de Roma señalaba acerca de la predicación de Martín Lutero. Decían, este hombre, que es sacerdote, ha cambiado la doctrina para poder justificar su propio casamiento y su lujuria. Este hombre practica el antinomianismo, y eso es herejía. Ese es precisamente el cargo que levantaron contra él. También se acusó así a George Whitefield hace 200 años. Es el cargo que siempre levanta el cristianismo formal y muerto, si es que puede haber algo así, contra la predicación de este mensaje impactante y desconcertante, que Dios justifica a los pecadores. Ese es mi comentario, y es un comentario vital para los predicadores. A todos los predicadores yo les diría, si su predicación de la salvación no ha sido nunca malinterpretada en este sentido, harían bien en examinar sus sermones y asegurarse de que realmente estén predicando la salvación que se ofrece en el Nuevo Testamento a los pecadores, a los que están muertos en delitos y pecados, a aquellos que son enemigos de Dios. Siempre existe este riesgo en la predicación auténtica de la doctrina de la salvación. Fin de la cita. Para Martyn Lloyd-Jones, la gracia no solo es riesgosa, sino que es un peligro grave. Estaba claramente convencido de que la gracia podía ser malinterpretada. ¿Qué quería decir? Bueno, algunas personas sacan provecho de la gracia, la presentan de manera ilegítima, llegarán al extremo de promover la errónea idea de que se puede seguir pecando todo lo que uno quiera. Sumo mi voz a la de Martyn Lloyd-Jones para decirles a todos mis colegas en el pastorado, si realmente se declara como mensajero de la gracia, si cree que realmente está predicando la gracia, pero nadie está sacando provecho abusivo de ella, quizá no la ha predicado con la suficiente fuerza o con el suficiente énfasis. Le puedo asegurar lo siguiente, los ministros que matan la gracia nunca serán acusados. La realidad del riesgo. Todo esto me trae a considerar la realidad del riesgo. Nuevamente pregunto, ¿es riesgosa la gracia? Por supuesto que lo es. Hay mucho riesgo en el libro que estoy escribiendo. Estoy bien consciente de que este tema de la gracia es realmente controversial, especialmente cuando estoy proclamando un nuevo despertar a la libertad que los creyentes tenemos en Cristo. Algunos tomarán lo que escribo y harán locuras. Otros leerán equivocadamente lo que digo.
me citarán fuera de contexto, me malinterpretarán y me acusarán de preocuparme muy poco por la santidad de Dios, porque dirán que le doy a la gente la libertad de pecar. Por otro lado, algunos de los que viven en la carnalidad me agradecerán por aliviarlos de la culpa, porque me malinterpretan, pensando que está bien que continúen en su estilo de vida liberal y despreocupado. Desearía que estos casos no ocurrieran, pero es el riesgo que corro si quiero proclamar el mensaje de la gracia en su totalidad. Sí, cuando la gracia se presenta en todo su esplendor y belleza, se corre un riesgo. Aparecen por todos lados tanto los que se abusan de la gracia como los que la matan. Una aclaración. Volvamos al versículo de las Escrituras que consideramos en el capítulo anterior, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para que cualquier persona pueda presentarse con seguridad y paz ante un Dios santo y justo, esa persona debe ser perfecta. De allí nuestra necesidad de justificación. ¿Recuerda la definición de justificación? Es el acto soberano de Dios por el cual declara justo al pecador que ha creído, a pesar de que continúa en un estado pecaminoso. No significa que el pecador que ha creído deja de pecar. Ni siquiera significa que el pecador creyente es justo en el sentido de que se torna repentina y perpetuamente perfecto. El pecador es declarado justo. En su soberanía, Dios le otorga el don de la vida eterna al pecador en el momento que cree y por lo tanto lo declara justo a pesar de que el pecador todavía vive una vida marcada periódicamente por el pecado. No se ha unido a una iglesia, no ha empezado a diezmar, no ha renunciado a todo para seguir a Cristo, no ha sido bautizado. No ha prometido vivir una vida santificada, pura y sin mancha. Simplemente ha aceptado el don de la vida eterna. Ha cambiado la orientación de su mente y se ha vuelto a Cristo. Se ha arrepentido y ha aceptado el regalo gratuito de Dios, sin tener en cuenta sus propias obras. Eso es todo. La transacción está terminada. Por gracia, solamente por medio de la fe, Dios declara justo al pecador. Lo justifica, y desde ese momento en adelante, el pecador justificado comienza un proceso de crecimiento hacia la madurez, santificación. Día a día, poco a poco, aprende lo que significa vivir una vida que honra a Cristo. ¿Lo logra inmediatamente? No. Por favor entienda que ser justificado no significa, entre comillas, como si nunca hubiera pecado. Lo escucho a menudo y siempre me preocupa. En realidad, esta idea debilita el impacto de la justificación. La justificación significa exactamente lo siguiente: aún a pesar de que peco de vez en cuando y de que he sido incapaz de dejar de pecar, Dios me declaró justo cuando creí en Él. Y puesto que seguiré pecando ocasionalmente, encuentro aún más razones para estar agradecido por el don de la gracia. Como pecador merezco ser castigado. Como pecador le tengo miedo a la justicia, y por lo tanto, como pecador mi única esperanza de sobrevivir es la gracia. En su expresión más pura, la gracia no tiene lógica. Imaginemos que usted tiene un hijo de 6 años al que ama entrañablemente. Un día trágico usted encuentra que su hijo ha sido cruelmente asesinado. Después de una larga búsqueda, los investigadores encuentran al criminal. Usted tiene una de varias opciones. Si usara los medios a su alcance para matar al asesino por el crimen cometido, eso sería venganza. Si se conformara con quedarse al margen y dejar que las autoridades legales se hagan cargo y realicen lo que corresponde, un juicio, una declaración de culpabilidad, una pena de muerte, eso es justicia. Pero si usted intercediera por la absolución del asesino, lo perdonara completamente, lo invitara a su casa y lo adoptara como hijo, eso es gracia. ¿Se da cuenta por qué la gracia es tan difícil de comprender y de aceptar? Son muy pocas las personas, si hubiera alguna, que leen estas líneas, que harían algo así y se sentirían felices de hacerlo. Sin embargo, Dios lo hace todos los días. Toma al culpable, al pecador que cree y que confiesa,
Estoy perdido, no valgo nada, soy culpable de lo que se me acusa y no merezco ser perdonado, y le otorga el gratuito don de la vida eterna. Lo hizo en mérito a la muerte de Cristo en la cruz, que satisfizo la demanda por el pecado, que era la pena de muerte, y Dios ve al pecador culpable que acude por fe como si fuera tan justo como su propio Hijo. De hecho, nos invita a su hogar y nos adopta para siempre en su familia. En lugar de vengarse o de ejecutar justicia, Dios extiende su gracia. Permítame repetir la afirmación que hice un poco antes. Creer plenamente en la gracia y vivir por la gracia en todo su sentido significa que algunos abusarán de ella. Délo por sentado. Algunos de mis lectores seguramente han tenido maravillosas experiencias en sus hogares con sus hijos. Han tratado con ellos con gracia y madurez. Les han dado oportunidad de aprender, de crecer, también de fallar, porque los han amado, les han enseñado las Escrituras, los han animado, los han educado en la gracia, como lo hemos procurado hacer también en la familia Swindoll. Y sin embargo, algunos padres estarán atravesando momentos difíciles ahora mismo, a pesar de haber hecho muchas cosas acertadas. Les dieron a los hijos la libertad adecuada y han soltado las riendas cuando parecía correcto hacerlo. Y sin embargo, cuando el hijo alcanzó la edad de la independencia, él o ella se han vuelto en contra suya, y para su perplejidad, continúa en esa postura. La enorme batalla que tiene por delante es vencer el sentimiento de culpa que acompaña este proceso. Mi oración es que Dios ayude a cada uno de ustedes a pasar por esa etapa. He observado que la mayoría de los padres no tienen por qué vivir con esa culpa. Se debaten entre la vergüenza y la perplejidad, a pesar de que son sentimientos injustos e inapropiados. En realidad, su hijo ha crecido y ha tomado una decisión, y está viviendo las consecuencias. Desafortunadamente, esto afecta a los padres. Les duele, temen haber sido demasiado condescendientes, haber actuado con excesiva gracia. Ese mismo temor es el que les impide a muchos pastores abordar el tema de la gracia, no sea que su congregación malinterprete el mensaje y crea que predica sobre, entre comillas, gracia barata, término que introdujo Dietrich Bonhoeffer. Me alegro de que haya usado esas palabras, pero tenemos que entender bien qué quiso decir con ellas. La, entre comillas, gracia barata justifica al pecado y no al pecador. La verdadera gracia, en cambio, justifica al pecador, pero no al pecado. Quiero animarlo a que no tenga miedo de la verdadera gracia solo porque algunos la han subestimado como una baratija. A pesar de estos serios riesgos, la gracia realmente vale la pena. Alternativas de la gracia. Si opto por no arriesgarme, si sigo el camino, entre comillas, seguro, y decido no promover la salvación por gracia, ni un estilo de vida en la gracia, ¿qué alternativas tengo? Son 4 las que me vienen a la mente, todas las cuales son muy populares en nuestro tiempo. Número 1. Puedo enfatizar las obras por encima de la gracia. Puedo decirle a usted que por ser pecador debe consagrarse con más fuerza a Cristo, demostrándolo en el trabajo que hace para Él, antes de que pueda realmente afirmar que es un verdadero creyente. El problema que se me plantea es el siguiente. Un pecador no puede consagrarse a nada. Él o ella está espiritualmente muerto. ¿Lo recuerda? No hay capacidad alguna de consagración en un corazón que no ha sido regenerado. Solo después de creer en Cristo es posible llegar a ser un sumiso y obediente discípulo de Cristo. Las obras siguen a la fe. El comportamiento sigue a la creencia. Los frutos vienen después de que el árbol está bien enraizado. Recuerdo las palabras de Martín Lutero. Cito: «Nadie puede ser bueno ni hacer el bien a menos de que primero la gracia de Dios lo haga bueno. Y nadie llega a ser bueno por las obras, a la vez que las buenas obras solo pueden ser emprendidas por alguien que es bueno. De la misma forma que no son los frutos los que hacen el árbol, sino el árbol el que produce los frutos. Por lo tanto,
Todas las obras, no importa cuán buenas sean y cuán bellas puedan parecer, son vanas si no fluyen de la gracia. Fin de la cita. Número 2. Puedo optar por entregarle a usted una lista de cosas permitidas y cosas prohibidas. La lista surge de mis preferencias personales y o de la tradición. Es mi responsabilidad decirle lo que puede o no puede hacer y por qué. Yo establezco las condiciones por las cuales usted puede empezar a ganarse la aceptación de Dios. Por mi intermedio, usted hace lo que yo le digo que haga y no hace lo que yo le digo que no haga, y con eso se asegura estar, entre comillas, adentro. Si falla en acatar la lista, queda, entre comillas, fuera. Este estilo legalista y severo es uno de los métodos más difundidos y empleados en los círculos evangélicos. La gracia queda ahogada en un contexto así. Para empeorar las cosas, los que tienen autoridad son figuras tan intimidatorias que nadie se atreve a cuestionar su autoridad. Son pocas las personas que tienen la fortaleza necesaria para enfrentarse a los que fabrican las listas. Más adelante en el libro explicaré esta alternativa más a fondo. Número 3. No dejo espacio a las áreas grises. Todo queda en las categorías de blanco-negro, correcto o incorrecto. En consecuencia, el líder mantiene un estricto control sobre los seguidores. La comunión se basa en que haya una total concordancia. Aquí radica la tragedia. Estas pautas rígidas e inamovibles se tornan más importantes que las relaciones entre las personas. Primero, averiguamos dónde se ubican los individuos en relación a esos puntos y luego decidimos cuánto tiempo dedicarles. En el fondo, ocurre lo siguiente. Queremos estar en lo correcto, lo que nosotros consideramos correcto, más de lo que queremos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nuestras preferencias personales eclipsan cualquier evidencia del amor. Tengo la firme convicción de que donde existe la gracia, tiene que haber áreas grises. Y número 4. Mantengo una actitud de crítica hacia aquellos con quienes no concuerdo o no cooperan con mi plan. Los asesinos de la gracia se caracterizan por su actitud crítica. Probablemente sea la actitud menos cristiana que podemos encontrar en los círculos cristianos de nuestro tiempo. Una rápida mirada hacia atrás por el túnel del tiempo nos va a resultar muy beneficiosa. Jesús se encontraba ante los destacados custodios del legalismo, los fariseos. También lo estaban escuchando muchos que creían en él. Jesús había estado presentando su mensaje a la multitud. Era un mensaje de esperanza, de perdón, de libertad. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, versos 30 al 32. Les hablaba acerca del poder liberador de la verdad. A pesar de que los asesinos oficiales de la gracia rechazaban su mensaje, él les aseguraba que los podía hacer libres. Todo el que aceptaba la gracia era verdaderamente libre. ¿Libre de qué? Libre de mí mismo, libre de la culpa y de la vergüenza, libre de los impulsos condenables que no podía controlar cuando estaba esclavizado por el pecado, libre de la tiranía de las opiniones, las expectativas y las exigencias de los demás, libre para obedecer y para amar, libre para perdonar a otros y también para perdonarme a mí mismo, libre para permitirles a los demás ser sí mismos, distintos a mí, libre para trascender las limitaciones del esfuerzo humano, libre para servir y glorificar a Cristo. Con toda claridad, Jesucristo les aseguró a los suyos que la verdad que Él ofrecía podía liberarlos de toda restricción innecesaria. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8, verso 36. Me encanta esta declaración. Las posibilidades que abre son ilimitadas. Ahora volvamos juntos a Romanos 6.
el pasaje con el que habíamos iniciado este capítulo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Romanos 6, versos 6 al 15. Cuando estábamos sin Cristo, éramos como los antiguos esclavos en el cadalso, desahuciados a causa de nuestra depravación, perdidos, encadenados al pecado, sin gozo, vacíos, muertos espiritualmente. Todo lo que podíamos hacer era decirle a Dios: ten misericordia, soy culpable, estoy esclavizado por mis pasiones, no soy libre para obedecer al Salvador. Pero una vez que Cristo se hizo cargo, venció a nuestro antiguo amo y nos liberó para que pudiéramos obedecer. Después de la conversión, somos libres, libres para obedecer. Eso es la gracia. Fin de la lectura. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Este es un extracto del capítulo 3 del libro El despertar de la gracia del Dr. Charles Swindoll, y espero que hayan disfrutado esta porción y que nos permita reflexionar más profundamente sobre las implicaciones de la gracia y el por qué pastores y maestros en nuestras iglesias a lo largo y ancho de Latinoamérica tienen problemas para predicar el Evangelio de la gracia. También que nos sirva esta reflexión para buscar un verdadero encuentro con la libertad que ofrece la gracia de Dios, y que podamos renovar nuestro compromiso con la gracia de Dios que nos redimió. Al vivir en esta libertad, podremos compartir esta libertad con otros, y entonces la verdad los hará libres. Únete a nuestra comunidad de patrocinadores en www.patreon.com/jpaulomartinez y accede a contenido exclusivo. Gracias, soy JP Martínez y te esperamos en nuestra gran comunidad.